Estamos hoy con el tema 9 de ácidos carboxílicos, dicarboxílicos y sus derivados. Gracias por recordarme lo de grabar, buenísimo. Entonces, veamos acá, ácidos carboxílicos. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos, es el grupo funcional carboxilo o carboxi. Esto deriva de la fusión o la contracción de el nombre del grupo carbonilo e hidroxilo, porque el grupo carboxílico tiene un carbono doble enlace al oxígeno, que era el carbonilo, ¿se acuerdan del aldehídos y cetona? Y tiene a su vez ese mismo carbono un oxidrilo unido. Ese mismo carbono del grupo carboxílico puede tener un hidrógeno, puede tener un grupo alquilo o puede tener un grupo arilo. Y a la derecha vemos las formas condensadas de representar el grupo funcional. El de más a la derecha es la forma más concentrada, más condensada aún. Ay, no, ¿cómo hago para ver el título? Porque me lo tapa todo lo de arriba, lo que dice mute. Ay, Bueno, nomenclatura debe decir, porque ahora esto sí lo ven. Nomenclatura tenemos la nomenclatura común y la nomenclatura de Yupac. La nomenclatura común proviene del origen, de donde se encontraban en su momento cuando empezaron a estudiar los ácidos carboxílicos, los ácidos carboxílicos eran los que mayor se encontraban en la naturaleza, entonces empezaron a estudiarlos, y los nombres derivan del origen de donde se encontraron esos ácidos, que aún siguen encontrándose, digamos. Por ejemplo, a ver qué dice, los ácidos, bueno, dice eso, y los sustituyentes, ¿se acuerdan? Como pasaba con aldehídos, aquellos que tenían nombre común, la nomenclatura común, los sustituyentes se indicaban con letras griegas. Bueno, acá cuando los ácidos carboxílicos los nombramos con el nombre común, también los sustituyentes se indican con la letra griega. Por ejemplo, acá tenemos un ácido de 3 carbono, que es el ácido propiónico. En el carbono alfa tenemos un cloro, por eso es ácido alfa-cloro-propiónico. Acuérdense de no mezclar la nomenclatura cuando estén con nomenclatura común, no colocar los sustituyentes con números, sino con letras griegas. Por ejemplo, acá tenemos el ácido butírico, el carbono siguiente a carboxílico es alfa, después beta, después gamma, tenemos un grupo amino, entonces ácido gamma-amino butírico. Y el último, que lo podemos nombrar de dos maneras, veamos primero la que está entre paréntesis, que vemos que la cadena carbonada más larga es de 4 carbonos, y en el beta tenemos un metilo, entonces sería ácido beta-metil butírico. Y si no, como es un ácido de 5 carbonos, ¿se acuerdan que el ácido de 5 carbonos era el valérico? Bueno, como termina en dos grupos metilos, el otro extremo donde se encuentra el carboxilo va a ser el ácido isovalérico. En total tiene 5 carbonos. La nomenclatura común se sustituye la letra O de los alcanos por oico y se antepone la palabra ácido, y las posiciones de los sustituyentes se indican con números, como ya hemos venido viendo con las otras unidades. Si hay dos grupos carboxilos unidos a una cadena o a un anillo carbonado, esa molécula se la denomina como un ácido dicarboxílico. El ácido dicarboxílico, el más sencillo, el más simple, tiene el nombre del ácido oxálico, según un nombre común, que sería el ácido etanodioico. Entonces, para escribir el nombre de los ácidos discarboxílicos, ya entramos en lo que son los ácidos discarboxílicos. Por eso ahora, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos grupos carboxilos en la cadena carbonada. Para escribir el nombre de un ácido dicarboxílico, según Yupac, se identifica cuál es la cadena carbonada, el alcano precursor, y se agrega la terminación dioico. Y el alcano, ese precursor que decíamos, no se le saca ninguna letra. O sea, por ejemplo, si es el butano dioico, es butano dioico, no bután
dioico, a eso se refiere. Acá es el ácido etanodioico, según Yupac, o el ácido oxálico, según la nomenclatura común. Acá tenemos 3 carbonos, entonces el ácido propanodioico, pues esto se me trabó. Propanodioico, según la nomenclatura común, es el ácido malónico. Bueno, no me deja ver la parte de arriba de la presentación, pero bueno, lo que dice acá es cuando tenemos más de 2 grupos carboxilo, este grupo carboxilo que está, acá tenemos la cadena de 5 que está como sustituyente, se indica como carboxi, indicando en qué carbono está. Entonces, por ejemplo, este va a ser 2-carboxi pentano dioico. O este, que es el ácido cítrico, va a ser el ácido 3-carboxi, 3-hidroxi, pentano dioico. Si hay algo en lo que no entiendan, que no vean, no logren ver lo que estoy diciendo o algo, me detienen, por favor. Si voy rápido. Si hay muchos grupos ácidos, también se puede nombrar de esta manera. Indicamos esta cadena con estos 3 carbonos, sería el propano, e indicamos 3 grupos carboxi unidos a ese propano. Entonces la otra forma de nombrarlo es ácido 1,1,3 propano tricarboxílico. O este va a ser, el ácido cítrico va a ser ácido 2-hidroxi 1,2,3 propano tricarboxílico. Bueno, los ácidos cíclicos se denominan como cicloalcanos carboxílicos, y cuando el grupo carboxilo está unido a un anillo bencénico va a ser el ácido benzoico. Por ejemplo, acá lo que decíamos es el ciclohexano, ácido ciclohexano carboxílico. Ácido benzoico, que ya lo conocen. Los metilbenzoicos se denominan ácidos toluicos. ¿Se acuerdan que el grupo metilo unido al anillo benceno se llamaba tolueno? Bueno, acá cuando tenemos por un lado el grupo carboxilo y como un segundo sustituyente el grupo metilo, se denomina ácido toluico. Y ahí venimos, puede ser toluico o metilbenzoico. Si lo denominan como metilbenzoico, obviamente que no está mal. Y acá tenemos los 3 isómeros, orto, meta y para de los ácidos toluicos. A ver acá. La función carboxílica del grupo carboxilo es, en general, al ser el grupo más oxidado, es el que tiene prioridad. Entonces vamos a nombrar acá algunos. En este caso, en el primero, ácido 2-cloro propanoico, según Yupac. El siguiente, indicamos que en el 3 tenemos un doble enlace, por eso es ácido 3-butenoico. ¿Está temblando? Me parece. Muy fuerte está temblando. Sí, profe, está temblando. Muy fuerte. Bueno, si no pasa nada, seguimos. No sé si a todos se les movió el piso. Pero bueno. Bueno. Gaby, ¿estás ahí? Sí, estoy, se siente. ¿Vio? Acá el llamador no sabe ni la silla, casi que me caigo. Menos mal que la Candy ni se enteró. Ya pasó, me parece. Ya está. Bueno, entonces sigamos. Estamos acá. El último, arriba, a la derecha, tenemos una cadena de 6 carbonos, que es el ácido hexanoico. Nos indica que en el carbono 2, vieron que tenemos un isopropil en el 2, pero también se puede decir que tenemos un etilo, donde en el carbono 1 de ese etilo, el carbono 1 es el carbono que está unido a la cadena principal,
A su vez, en ese carbono 1 del etilo tenemos un metil. Por eso lo dice así. 2, o sea que en el carbono 2 de la cadena principal tenemos un metil-etil. ¿Por qué entre paréntesis? Porque me indica que en el etilo hay un metil en el carbono 1. Y después indicamos que en el 3, en el 4 y el 5 hay grupos metilos. Por eso queda ácido 2, un metiletil, 3, 4, 5, trimetil hexanónico. Y después acá otra vez indican, acá en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos isopropil, ¿ven? Acá y acá también. Pero lo vuelve a indicar, si tuviéramos, lo indicamos como isopropil, diríamos diisopropil, que en el 2 y en el 4, diisopropil. Al indicarlo con este tipo de nomenclatura, que es como decíamos recién, un metiletil, en vez de dis, se dice bis. No sé si alguien por ahí lo ha visto antes, pero cuando indicamos de esta manera es con bis, tris, tetra. Es distinto a como lo hemos estado diciendo que decíamos bi, tri. Pero podemos lo que decíamos, podemos hacer di-isopropil o bis, un metil, etil. En el 3 un metil y en el 4 tenemos un doble enlace. Si bien la cadena es más corta, viniendo por acá que subimos en vez de seguir, pero necesitamos tomar ese doble enlace en la cadena principal. Por eso subimos para allá, digamos, acá. A ver acá, ¿dónde está el mouse? En vez de irnos para allá, subimos para acá para tomar ese doble enlace. Entonces nos queda ácido, 2, 4, bis, 1 metiletil, 3 metil, 4 pentenoico. Otra vez tenemos lo mismo acá. A ver, un isopropil, acá sí ya lo indica como isopropil en el 2, en el 3 y en el 5 tenemos grupos metilos. Y en el 4 tenemos un carbonilo. ¿Se acuerdan cuando no era grupo principal se denominaba oxo? Entonces, ácido 2 isopropil, 3, 5 dimetil, 4 oxo hexanoico. Acá tenemos un ciclohexano carboxílico, donde en el carbono 2 tenemos un bromo y un metilo. Esto indica que es metilo o carbono hidrógeno 3. Cualquiera de las maneras está bien escrito. Entonces decimos ácido 2 bromo, 2 metil, ciclohexano carboxílico. Acá, la cadena principal va a ser esta de acá, que es la que incluye el grupo carboxílico. Entonces el ácido etanoico, donde en su carbono 2 tiene un ciclo pentano, un ciclo pentil en este caso, donde a su vez el ciclo pentil en el carbono 2 tiene un carbonilo. ¿Se acuerdan que se denominaba formilo? Por eso es ácido 2, otra vez entre paréntesis, porque indica que en el ciclo pentil tenemos un formil en el carbono 2, por eso es entre paréntesis, terminado con la palabra etanol. Acá tenemos el ácido etanoico, el ácido acético, y lo indicamos como ácido trifluor acético. No hace falta indicar dónde está porque no queda otro más que este carbono y tenemos 3, así que trifluoro acético. Bueno, acá tenemos una listita de algunos ácidos alifáticos, monos carboxílicos. Por ejemplo, decíamos con un carbono, vamos por la nomenclatura común, va a ser el ácido fórmico, que es el que se encuentra, esto viene del latín, se encuentra en las hormigas, eso que nos inyectan las hormigas cuando nos pican y después nos pica es el ácido fórmico. Según la nomenclatura IUPAC, es el ácido metanoico. Con 2 carbonos, el ácido acético, que esto viene del latín, que es lo que se encuentra en vinagre, el ácido etanoico según IUPAC. Con 3 carbonos va a ser el ácido propiónico, esto viene del griego, se encuentra en la leche, según IUPAC es el ácido propanoico. Con 4 carbonos va a ser el ácido butírico, que es lo que se encuentra en la mantequilla, ese aroma que se siente en la manteca cuando está rancia. El nombre proviene del latín. Según IUPAC es el ácido butanoico. El de 5 carbonos es el ácido valérico, que se encuentra en la raíz de la valeriana, que es una planta, y el ácido, que según IUPAC es el ácido pentanoico.
Y después, lo que es el ácido caproico, de 6 carbonos, el ácido caprílico, de 8 carbonos, el ácido cáprico, de 10 carbonos, se encuentran en las cabras. Esto proviene del latín. Después el ácido enántico, que es el de 7 carbonos, se encuentra en la vid. Y después el ácido pelargónico, perdón, que se encuentra en la hierba. Según IUPAC es ácido nonanoico. Acá tenemos los puntos de fusión, cómo van variando. Los puntos de ebullición, podemos ver que van aumentando a medida que aumenta la cadena carbonílica. Bueno, acá tenemos unos ácidos grasos saturados, o sea que tenemos todos enlaces simples. El de 12 carbono va a ser el ácido láurico, el de 14 mirístico, el de 16 palmítico, el de 18 el estiárico, y el de 20 carbono el ácido araquídico. Ahí vemos los puntos de fusión, como van aumentando a medida que aumenta la cadena carbonada, y que a temperatura ambiente son todos sólidos. Y después tenemos acá unos ácidos grasos insaturados, es que ya tienen dobles enlaces. Por ejemplo, el palmitoleico, que tiene una insaturación, que es de 16 carbonos, viene acá del palmítico. El oleico, que tiene 18 carbonos y una insaturación. El linoleico, también 18 carbonos, pero ya tiene 2 insaturaciones. El linolénico, también 18 carbonos, pero tiene 3 insaturaciones. Y después tenemos el ácido araquidónico, que viene araquídico, tiene 20 carbonos, y como ven, tenemos un doble enlace por 4, tenemos 4 dobles enlaces. Y ahí vemos los puntos de fusión de ellos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de ácidos dicarboxílicos, dijimos el oxálico, el malónico, el succínico, que es de 4 carbonos, el glutárico, que es de 5 carbonos, el hexanodioico, que es el adípico, y así tenemos, estos también los vamos a ver bastante, el estálico. Estos son cuando tenemos 2 grupos carboxilo en el anillo bencénico. El estálico, el isostálico y el terestálico, que lo vimos recién en realidad, son los isómeros. Podemos ver los puntos de fusión, cómo van variando. Vemos cómo cambian en el cis y en el trans. Acá tenemos la misma cantidad de carbono en estos dos, el maleico y el fumárico, pero es como se puede, este punto de fusión es mayor, este es menor porque le es más difícil ubicarse en lo que es la red cristalina. Tenemos acá la solubilidad, cómo va disminuyendo a medida que aumenta la cadena carbonada, solubilidad en agua, estructura y propiedades. Veamos acá, tenemos el ácido metanoico, nos muestra los ángulos de enlace. Esto tiene, el carbono tiene hibridación sp2, ¿cierto? Porque tiene un doble enlace, donde los ángulos serían de 120 cada uno, pero acá ven que hay una pequeña variación, acá es un ángulo mayor, mayor que este de acá, que es 111, porque acá se produce una repulsión con estos electrones no apareados. Lo mismo ocurre acá entre el carbono y el oxígeno. Y acá tenemos los ángulos, las longitudes de enlace. Vemos como la del doble enlace es menor que, por ejemplo, este carbono de oxígeno. Acá tenemos carbono doble enlace del oxígeno, es menor que este carbono oxígeno. Acá este enlace es menor porque se atrae mejor este átomo, por lo tanto este enlace es menor. Y después veamos acá la influencia de este grupo metilo. Acá teníamos un hidrógeno, cómo varía en los ángulos, en las longitudes de enlace, al aparecer este grupo metilo. Este ya es el etanoico. Acá este ángulo disminuye con respecto al metanoico, porque este aumenta, porque aparece este grupo metilo, que es un grupo mayor que el hidrógeno que teníamos en el metanoico.
Este de acá también, bueno, se disminuye porque este aumenta. Bueno, eso es lo que podemos ir viendo, lo que pasa en la molécula. Acá los ángulos es un poco mayor, porque ahora sé que tenemos este grupo acá. Este ángulo también, longitud de enlace es mayor que el que teníamos acá, que era de 1,10. Bueno, veamos algo de efectos electrónicos en el grupo carboxilo. Bueno, ¿se acuerdan que en el grupo carbonilo veíamos que el oxígeno atrae el par de electrones, este par de electrones, generando una densidad de carga negativa en el oxígeno y dejando una densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico? A su vez, acá al tener el oxidrilo, nuevamente tenemos el oxígeno que atrae electrones, generando sobre este oxígeno un delta negativo, una densidad de carga negativa, y quedando sobre el átomo de hidrógeno una densidad de carga positiva. Esto es debido a efecto inductivo, o sea, a la electronegatividad que posee este oxígeno, y este es debido al efecto de resonancia, estos pares de electrones que tiene este oxígeno, el oxígeno. Y la carga, o sea, donde este par de electrones, este par de electrones que participan en uno de los enlaces queda directamente con la carga negativa del oxígeno. Los efectos electrónicos producen polarizaciones de carga cerca de los núcleos. Los ácidos carboxílicos presentan, por lo tanto, son moléculas polares. Bueno, pero ahora no. Bueno, veamos el efecto de resonancia que estábamos viendo. Por ejemplo, acá tenemos el ácido fórmico y teníamos acá el doble enlace al oxígeno, carbono doble enlace al oxígeno, donde decíamos que el par de electrones que participan en este doble enlace se los trae el oxígeno, quedando este oxígeno con una carga positiva y quedando el carbón con una carga positiva. ¿Se acuerdan que por eso los carbonilos sufrían reacciones nucleofílicas? Sustituciones nucleofílicas. No, gordita. Cierra. Y después, otra estructura resonante que podemos ver es que el oxígeno le aporte un par de estos electrones que tienen no enlazantes, que los tiene no enlazante, bien digo, se lo aporta al carbono, neutralizando esa carga positiva y quedando el oxígeno cargado positivamente. La estructura mayoritaria es la neutra. Algo decía por acá, uno de los pares de electrones no compartidos del átomo de oxígeno del grupo hidroxilo está deslocalizado. Esta era en realidad la palabra. En el sistema electrofílico pide carbono carbonilo. La estructura de resonancia mayoritaria es neutra, es la que está acá, mientras que las formas minoritarias tienen separación de carga. Ven, acá tenemos esta, donde aparecen carga positiva y carga negativa. Denme un segundo, perdón. Perdón, se me escapaba la gordita. ¿Quedó claro esto? Porque lo dije medio así, más prestando atención a que se me estaba yendo la gordita que... Profe.
Sí. Pregúntenme, por favor, porque lo di así como medio desconcentrada, así que cualquier cosa me preguntan. Profe, yo tengo, o sea, no me quedó muy claro en el minoritario. ¿Los dos minoritarios? No, el último. Bueno, acá mira, vos tenés, viste que vos tenés pares de electrones acá, no compartidos. En realidad, estos electrones están, bueno, ya lo ponemos. Es lo que decíamos acá, uno de los pares de electrones no compartidos del átomo de oxígeno del grupo del oxidrilo está deslocalizado en el sistema electrofílico pi del grupo carbonilo. Vieron que este carbono tiene un P puro. Bueno, hay uno de los pares de electrones está deslocalizado. Entonces, uno de estos pares de electrones del oxígeno viene a formar acá este doble enlace, otro enlace pi entre carbono y oxígeno, neutralizando esa carga positiva y quedando por lo tanto el oxígeno con la carga, él quedando con la carga positiva, porque le entrega un electrón. ¿Cómo puede ser que quedan 10 minutos? Le queda, él es el que le da el par de electrones, aporta el par de electrones para formar ese doble enlace, digamos. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe, sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Se me complicó la cosa. A ver qué dice acá. Propiedades físicas. Puntos de ebullición. Veamos, los puntos de ebullición, ya sabemos que a medida que aumenta la cadena carbonada, va a aumentar el punto de ebullición. Pensemos en los alcoholes que tenían un punto de ebullición elevado, porque podían formar puentes de hidrógeno entre ellos, y veamos ahora los ácidos carboxílicos. Si comparamos un alcohol con un ácido carboxílico con masas molares semejantes, vamos a ver que los alcoholes tienen un punto de ebullición mucho mayor. ¿Eso a qué se debe? A que forman un dímero los ácidos carboxílicos. Forman, como ven, dos puentes de hidrógeno. A eso se debe que tengan puntos de ebullición tan elevados. Puntos de fusión. Los ácidos carboxílicos que contienen más de 8 átomos de carbono, por lo general, son ácidos. Ya vimos recién cuando vimos los ácidos grasos saturados, que eran todos a temperatura ambiente, eran sólidos. Entonces dice, a menos que contengan dobles enlaces, especialmente si los dobles enlaces son cis, en una cadena larga, ya que esto impide la formación de retículos cristalinos compactos, produciendo un punto de fusión más bajo. O sea, cuando tenemos dobles enlaces y que encima son cis, no se acomodan fácilmente, no quedan bien acomodados en la red cristalina, y eso hace que el punto de fusión sea más bajo. Uy, no veo nada de la parte de arriba. La fuerza de los puentes de hidrógeno, a ver, veamos acá. Bueno, eso dice justamente eso, gracias a los puentes de hidrógenos que forman los ácidos carboxílicos, se necesita una alta temperatura para romper la red de hidrógenos en el cristal y fundir el ácido. Bueno, respecto a la solubilidad, los ácidos carboxílicos son solubles en agua hasta 4 carbonos más o menos. A medida después que va aumentando la cadena carbonada, por supuesto va disminuyendo la solubilidad en el agua. Los ácidos con más de 10 átomos de carbono son esencialmente insolubles. Bueno, respecto al aroma, los primeros términos poseen olores irritantes, desagradables, por ejemplo el ácido fórmico, el ácido acético. Los siguientes, hasta 10 carbonos, ya tienen olores desagradables, como le decía por ejemplo, el de la mantequilla manteca cuando está rancia, bueno, es que es el ácido butírico. Después al aumentar la cantidad de carbonos en la cadena carbonada, ya no tienen olor porque tienen baja volatilidad. Bueno, algunas propiedades físicas, punto de fusión, punto de ebullición. Vamos viendo los ácidos carboxílicos y cómo va
podemos ver, acá estoy viendo la solubilidad, cómo va disminuyendo. Miren, al principio son totalmente solubles, sale un infinito. Acá sale hasta el ácido de hasta 4 carbonos, lo que decíamos, hasta el butanoico. Después ya la solubilidad empieza a disminuir. Con respecto al punto de ebullición, también pueden ver cómo va aumentando. Propiedades químicas. Bueno, lo más característico que tienen los ácidos carboxílicos es la acidez del hidrógeno del grupo del hidroxilo. La disociación en agua del ácido carboxílico, ¿qué es lo que va a generar? Un protonhidrógeno y el anión carboxilato. Bueno, veamos acá, entonces tenemos el ácido carboxílico en agua. ¿Qué va a generar? ¿Se acuerdan según Bronsted-Lowry que un ácido era aquel que podía ceder un protón? Y una base era aquel que podía aceptar un protón. Bueno, es lo que vemos acá. Acá tenemos el ácido carboxílico que pierde un protón hidrógeno generando el anión. Este va a ser el ácido y este va a ser la base conjugada. Y el agua recibe ese protón hidrógeno, siendo por lo tanto, esta es la base y el agua es el ácido conjugado de la base. Para sacar la constante, ¿se acuerdan que sacábamos una constante de equilibrio de la reacción? Pero lo que necesitamos ahora para evaluar, para cuantificar el grado de acidez que tiene un ácido, sacábamos la constante ácida, donde hacíamos el producto de la concentración del anión, en este caso el anión carboxilato, por la del ion hidronio. Sobre esto, la concentración del ácido carboxílico. Como estos valores nos dan todos con exponenciales, se saca el pKa. El pKa es el menos logaritmo decimal de la constante ácida. A mayor Ka, miren, si ustedes tienen más protones de hidrógeno, quiere decir, a mayor cantidad, más ácido va a ser ese ácido. Por lo tanto, la constante ácida va a ser mayor. A mayor constante ácida, menor va a ser el pKa. O sea, mayor, si el ácido, para indicarnos que un ácido es más ácido, entonces podemos ver el Ka, que va a ser menor, mientras más ácido sea, mayor, y el pKa va a ser menor. Y viceversa. Bueno, acá nos dice que los pKa de los ácidos carboxílicos oscilan entre 4 y 5, y va a ir dependiendo de la longitud de la cadena carbonada, como también de aquellos sustituyentes que pueda tener esa cadena carbonada. Bueno, acá tenemos un alcohol, tenemos fenol, y tenemos un ácido carboxílico. Esto es para ver el orden de acidez de cada uno. Acuérdense que el K es una medida que nos da para ver la fortaleza del ácido en el medio acuoso. Bueno, acá tenemos el ácido, la base conjugada, que era el alcohóxido, y siempre el ácido conjugado va a ser el ion hidrógeno. En el fenol, donde tenemos el fenóxido como la base conjugada, y en los ácidos carboxílicos obtenemos el ion carboxilato como base conjugada. Podemos ver los Ka cómo van variando, donde vemos que el alcohol tiene una menor acidez, mayor acidez tienen los fenoles, que eso ya lo vimos cuando vimos la unidad 6, y una acidez mayor todavía, miren la diferencia, en los exponentes, es la de los ácidos carboxílicos. En realidad, como ven, acá dice, los equilibrios están desplazados hacia la izquierda, porque en realidad son todos ácidos débiles. Pero si vemos el orden de acidez de cada uno, la mayor acidez la tienen los ácidos carboxílicos. No es como si fuera un ácido inorgánico, que
los equilibrios están desplazados hacia la derecha. Acá no, son ácidos orgánicos que son débiles, entonces están desplazados hacia la izquierda. Por eso van a ver que siempre las flechitas, ¿ven? La resultante en realidad es para la izquierda. Los equilibrios están desplazados hacia la izquierda. Bueno, acidez y algunos compuestos hidroxilados. Acá tenemos el agua, los alcoholes, más o menos en qué valores están de pKa, los fenoles, el fenol en realidad es uno solo, los ácidos carboxílicos alifáticos y después los aromáticos. Y podemos ver que los de mayor acidez son los aromáticos, después los alifáticos, después los fenoles, después el agua, y como menor acidez, acá podemos ver los alcoholes, ¿ven? Que el valor de pKa son los mayores, es el mayor. Acá había una conclusión, dice, los ácidos carboxílicos son casi 1.000.000 de veces, o sea, 10 a la 6 veces más ácidos que los fenoles. A ver, ácidos carboxílicos. Si hacemos la diferencia entre los